En el último estudio quedamos en Juan capítulo 12, versículo 35. Ahí quedamos, ¿cierto? Lo último que estudiamos. Y vamos a retomar ahí mismo, vamos a retomar ese versículo y vamos a continuar, ¿cierto? Avanzando un poco con el Evangelio de Juan. Siempre digo lo mismo, pero con Juan ya llevamos harto rato y nos ha llevado nos ha traído harta luz, como se dice, nos ha dado harta revelación, hartas cosas que hemos podido aprender. La Lisa se ríe. Se me pega harta. Eh, Hemos podido aprender hartas cosas, ¿cierto? Y también hemos ido aprendiendo hartas cosas igual con respecto a algunas fiestas, algunas costumbres judías, que si bien sabemos que no nos salvamos por ser judío, ni mucho menos, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con todo lo que es raíz hebrea y todo eso, no es que nos traiga quizá algo que cambie nuestra salvación, sino que como conocimiento, como una revelación aún mayor o una profundidad aún mayor de la escritura, podemos estudiarlo y a través de eso ser también edificados. Hay cosas, una vez escuché a alguien que compartía que es imposible poder ver el Antiguo Testamento y también parte del Nuevo sin ponernos los lentes de la cultura de la época. Y en verdad que a veces si no nos ponemos los lentes como judíos, mirando o simbolizando, ¿cierto?, la profundidad, ir a la profundidad o al origen de cada una de las palabras, a veces no sacamos todo el conocimiento o la riqueza que encontramos en la escritura. Pero cuando profundizamos, lo rico es eso, que siempre vamos a encontrar algo nuevo. Los judíos enseñan que cada letra de la Torá, cada letra de la palabra tiene un misterio, cada letra tiene una enseñanza. Entonces, a medida que nosotros nos acercamos y profundizamos en la palabra, siempre vamos a encontrar algo, un misterio, una revelación, algunos le dicen una perlita del Señor y a través de eso vamos a ser edificados. Así que lo importante es poder profundizar, poder tener el hábito de estudiar, poder tener el hábito de estar en la escritura y profundizar en ella, porque en ella Jesús dijo esto, en ella vosotros parece que hallaréis la vida eterna. Y en ella está la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. Bueno, haciendo un poquito un resumen de lo que vimos la semana pasada, hablamos acerca de un poco los padecimientos de Jesús, de cuál era en cierta forma la tribulación que él enfrentaba. Hablamos de los momentos de lo último, de la oración en Exemaní, donde su sudor era de grandes gotas de sangre, como grandes gotas de sangre, y hablamos de que el, el dolor más importante que él enfrentaba o la lucha más grande que tenía no era por el enfrentar la cruz ni el sufrimiento físico, sino que el temor a experimentar la separación del Padre, ¿cierto? Cuando él dice y cuando él profundiza, ¿cierto?, acerca de la separación, el momento donde dice Elí, Elí, lama sabactani, ¿cierto? Cuando dice él siente como que Dios se aparta de él, es el momento más crítico de la crucifixión. De hecho, ni siquiera él tuvo miedo al enfrentar el dolor, porque cuando viene el soldado, ¿cierto? Y le da esa mezcla de vinagre con hiel, creo que era, o con mirra, que era en cierta forma como un anestésico, él rechaza tomarlo. Él no tenía temor a enfrentar lo que era el sufrimiento. Jesús dijo, de hecho, para esto he venido, para esto nació. Pero en la parte más crítica, y yo creo que todo el temor y toda la opresión que él tenía, era por enfrentar lo que nunca había vivido, ¿cierto? Y era el sentir la, la separación del Padre. Así que eso un poco vimos la semana pasada. Hoy día vamos a retomar, ¿cierto?, del capítulo 12, el versículo 35 en adelante. Y vamos a leer como siempre, pues. Vamos a leer de 2 versículos cada uno hasta llegar, yo creo que vamos a llegar como hasta el versículo 43. Y ahí vamos a ir analizando de manera detallada, ¿cierto?, versículo por versículo. Así que no sé quién puede partir. O si quieren un versículo cada uno, porque son poquitos versículos, como quieran, vamos dándole. Ya. Del 35. Sí. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas,
porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto, tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Amén. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, ¿sí? El 37. Sí, lo que pasa es que hay una parte que comienza como que es la mitad del 36, dice estas cosas, hablo, por eso dice la pastora, si quieres lea de nuevo. Sí. A mí se me fue. Porque No, es que está la separación, sí, está la separación del título. Sí. Lea desde ahí, pastor, donde dice, estas cosas habló Jesús. Estas cosas Jesús se fue y se ocultó de ellos. O sea, estas cosas habló Jesús, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también les dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Bueno, como decimos, haciendo un poco un recuento de los versículos anteriores, ¿cierto? Jesús dice y habla acerca de igual, habla lo que compartíamos del temor, del sufrimiento que iba a enfrentar y de la muerte que también iba a padecer, hablando de la crucifixión. Por eso el versículo 32 decía, si yo fuera levantado de la tierra, o atraeré a mí mismo, ¿cierto? Hablando acerca de eso, Jesús está hablando en un contexto, ¿cierto?, con los discípulos, anunciándole acerca de su padecimiento, acerca de su muerte. Le empieza a hablar que iba a llegar la hora y que iba a llegar la hora de que él iba a ser crucificado. Entonces, les dice que él iba a morir, les dice que igual él iba a permanecer. O sea, cuando él les dice acerca de su muerte, de que iba a ser levantado, ellos un poco quedan turbados porque ellos dicen, y leímos igual acerca de eso, de que el Mesías iba a permanecer para siempre. Eso es lo que ellos pensaban. Se basaban en la escritura que estaba en el libro de Daniel. Leímos esa cita donde hablaba que el Mesías, su reino iba a ser un reino eterno. Entonces, como ellos habían recibido al Mesías, Jesús está en medio de ellos y se había declarado para ellos, se le había dado a conocer como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, el esperado, y él empieza a hablar de su muerte, un poco los desconcertaba, porque ellos tenían la noción o tenían la idea del Mesías que permanecía su reino para siempre. No entendían que el Mesías iba a morir, mucho menos que iba a resucitar, mucho menos que iba a ser crucificado. Entonces Jesús empieza a hablarle acerca de eso, en ese contexto habla con ellos, ¿cierto? Acerca de sus padecimientos y acerca de todo lo que iba a pasar, cuando de repente Jesús empieza a hablarle, ¿cierto? Acerca de la luz. Vamos a leer un poco el versículo 34 como para darle un poco en contexto. Dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y empiezan a preguntarle eso acerca de su muerte, porque él, como decimos, le había dicho que iba a ser, que el Hijo del Hombre iba a ser muerto, que iba a ser arrebatado, que iba a llegar un momento donde ya no iba a estar. Entonces, ellos le preguntan, ¿quién es este Hijo del Hombre? Y aquí Jesús entra en un tema bien profundo. Entonces, versículo 35 le dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Aquí empieza a hablarle del tema de la luz, ¿cierto? Y le empieza a hablar que la luz viene y estará en medio de ellos
por un breve momento, que no estará eternamente, que no, en cierta forma, que no iba a quedarse con ellos, ¿cierto? Y le dice eso, aún por un poco está la luz entre vosotros, igual haciendo alusión, ¿cierto?, del día, de que el día no dura todas las 24 horas, sino que el día tiene una duración y luego vienen las tinieblas. Entonces empieza a hablarle acerca de eso, que anden y aprovechen y en cierta forma reciban la luz o la enseñanza que le estaba dando él mientras él estaba en medio de ellos, ¿cierto? Eso es lo que le está diciendo. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y aquí cuando Jesús empieza a hablar de luz, empieza a hablar de que Él es la luz, y lo hemos visto en todo el Evangelio de Juan, de que Él, asimismo, ¿cierto? Él dice, yo soy la luz. Si vamos a Juan capítulo 8, versículo 12, vemos cómo dice, y Jesús le habla acerca de eso que estamos compartiendo, acerca de que Él es la luz, acerca de que Él es la luz del mundo. Juan 8:12. Y todo el Evangelio de Juan habla acerca de eso, dentro de lo que Jesús le está diciendo, ¿cierto? Dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Llegaría el momento donde él sería tomado, y ahí ya no estaría la luz en medio de ellos. Por lo tanto, él le dice ahora, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. Y Jesús, como decimos, como yo mencionaba, él se les da a conocer a ellos como la luz. Si vemos el capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, él mismo se atribuye, él mismo se da a conocer como la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? ¿Cuál es la luz de que él le hablaba? ¿Estará aún por un poco tiempo la luz? Está hablando acerca del mismo, ¿cierto? Está hablando de su ministerio, de su llamado que quedaría en medio de ellos aún por un poco tiempo. Y si vamos a Juan capítulo 1, versículo 4 y 5, también él se da a conocer como la luz del mundo. Aquí hay algo bien importante y después lo vamos a tocar, lo vamos a profundizar. El versículo 8:12 dice, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cierto? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el capítulo 1, versículo 4 dice, ¿cómo dice? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 9 del mismo capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, cuando empieza a hablar de la luz, y voy a compartir acerca de lo que es la luz, en el concepto para nosotros la luz es como la luz, es lo que hablamos, ¿cierto? El ver un lugar iluminado, es una ampolleta, es el sol, eso es la luz. Pero en el concepto judío es muy profundo la palabra luz, y hay conceptos bien profundos acerca de la luz. La palabra luz en hebreo es or, habla de or, eso es la luz. Ya hay una luz, or es la palabra luz. Ya hay una luz que se llama Ein Sof, que habla de la luz infinita y que habla que esa luz infinita es como la luz de Dios que es infinita, que no cae, que cubre todo lugar. Esa es la luz eterna, esa es la luz como inaccesible de gloria, esa es la luz que es por sobre todo, la luz infinita. Se llama Or Ein Sof. Pero también hay otra luz que en hebreo es Or Ha
Ganús. A mí me cuesta un poco la pronunciación, me cuesta un poco la pronunciación de todos los idiomas que no sean español. Pero esta luz se llama Or Haganús, y esa Or Haganús habla de la luz oculta. Y esta Or Haganús, mire, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1, versículo 3. Cuando hablamos de la Or Ein Sof, de la luz infinita, esa luz no es creada, esa luz está en la existencia máxima, esa luz siempre existió y esa luz es la misma gloria del Dios eterno, es la gloria del Todopoderoso, como diríamos, es la gloria y la presencia divina eterna. Esa luz se llama Or Ein Sof, ¿cierto? Que habla de la luz infinita. Esa es la luz de Dios. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 3, hermano John, estamos hablando del capítulo... Se cayó yo. Or Haganús es lo que vamos a hablar ahora. Como dice Génesis capítulo 1, Versículo 3. Y sí, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿cierto? Y dijo Dios, sea la luz, Y fue la luz. y fue la luz. ¿Cierto? Estamos hablando de que Dios en medio de la creación empieza a ordenar, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1. Y el versículo número 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Cuando habla de esa luz, está hablando de la Or Haganús, ¿cierto? Que habla de la luz. Esa palabra habla de la luz oculta de Dios, la luz oculta. No está hablando de una lumbrera, no está hablando de una luminar, sino que está hablando de la luz de la gloria de Dios, una luz que es espiritual, una luz que es eterna, una luz que refleja el conocimiento de Dios, una luz que refleja todo lo que es espiritual. Y esa luz también está asociada a la luz de la vida, a la luz, ¿cierto?, que conecta la vida, una luz espiritual. Por eso dice que antes que creara todas las cosas, Él crea, ¿cierto?, por su palabra. Dice, sea la luz, y el poder de la palabra crea la luz, esta luz que es inmensa. Porque recién en el versículo 4 Dios crea, ¿cierto?, el sol y crea las lumbreras, ¿cierto? En el versículo 4 recién se crean las luminares. Quiere decir que cuando Dios crea la luz, no estaba creando lo que nosotros vemos como luz. No está creando el sol, no está creando la luna, no está creando lo que iluminaba la tierra, sino que la luz del versículo 3 es una luz más allá, es una luz eterna, es una luz que ilumina al hombre, es una luz espiritual. Y entonces cuando Jesús empieza a hablar que Él es la luz del mundo, lo que se cree y lo que los estudiosos hablan acerca de esta luz que fue creada por Dios y que Dios vio que era buena, habla que es una luz espiritual eterna, invisible y que no estaba revelada para todos los hombres. De hecho dicen que es una luz que se oculta, porque dice que cuando dice que Dios la crea y dice, y vio Dios que era bueno, está hablando que como es algo bueno, que es como algo perfecto, Dios la oculta del hombre natural, la oculta del hombre que cae en pecado, la oculta del hombre que quizá estaba en tiniebla. Pero lo que enseñan los entendidos, los estudiosos de la palabra, que el Mesías sería quien daría y reflejaría esa luz. El Mesías sería el que daría a conocer esa luz. El Mesías era el que traía esa luz y la establecía en su reino. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 12, cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, no está hablando de una luz que ilumina, está hablando de una luz eterna, espiritual, la luz que fue creada en el versículo 3. Jesús está diciendo, yo soy esa luz que resplandece, yo soy esa luz que representa la vida, yo soy esa luz que quizás en el principio vino a iluminar todas las cosas y a dar una vida espiritual.
Por eso él dice, yo soy la luz del mundo, le está diciendo y haciendo mención a esta luz que estaba oculta y que se da a conocer. Por eso también el libro de Juan capítulo 1 versículo 4 dice, en él estaba la vida. También la luz de la vida habla de Or Hajain. Or Hajain habla de la luz de la vida, que es esta misma luz que fue oculta, esta misma luz que fue revelada por el Mesías, es la luz que trae una iluminación espiritual y que también como iluminación espiritual viene para darle vida. La palabra tiniebla, y lo hemos hablado en algunas otras veces, no es una palabra que haya sido creada. La palabra tiniebla habla de la consecuencia de la ausencia de luz. Tiniebla hay donde no hay luz. Por lo tanto, como esta luz inaccesible, como esta luz que Dios crea, se oculta, el resultado fue que en la tierra habían tinieblas, ¿cierto? Los hombres al pecar estuvieron en tinieblas, pero cuando Jesús viene siendo la luz, viene iluminando nuevamente al hombre en su condición de pecado y viene trayendo luz nuevamente al hombre para que a través del conocimiento de Cristo, el hombre también pudiera recibir esta luz y también pudiera vivir bajo la gloria de Dios. Por eso Jesús dice, vosotros también sois la luz del mundo, porque aquellos que han recibido al Mesías y han creído en él, también vienen a ser portadores de esta luz que fue creada en el versículo 3. No está hablando de una luminar, no está hablando de una luz que nosotros podamos ver, de una luz visible. Está hablando de una iluminación espiritual para el alma del cristiano, del hombre que recibe a Dios, que recibe la luz. Por eso Jesús dice, y en esta luz, dice, en él estaba la vida, ¿cierto? Jajain, la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? Y dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. ¿Por qué? Porque finalmente cuando se manifiesta esta luz hecha hombre, este verbo encarnado, por eso el versículo 1 igual habla de eso. Dice, en el principio, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho, ¿cierto? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra, el verbo, ¿cierto? Dabar, la palabra verbo, dabar, la palabra hablada, en realidad no habla de verbo, sino que habla de la palabra. Ese es el original, ¿cierto? En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, la palabra estaba creando en el principio, porque Dios no creó con sus manos, ¿cierto? La luz, no creó con sus manos, ¿cierto? La creación, sino que todo fue creado por intermedio de su palabra, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Y dijo Dios, sea la luz, o sea, el poder de la palabra, ¿cierto? El poder de la palabra creando, sea la luz, una palabra de Dios, y creó la luz eterna, ¿cierto? Esta luz que es espiritual. Después dijo, produzca la tierra hierba verde y árbol que dé fruto, ¿cierto? Según su género. Y todo fue creado por intermedio de la palabra. Todo fue creado por intermedio de esta palabra. Por eso el versículo 1 del libro del capítulo 1 de Juan habla que en el principio estaba la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y este verbo dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando habla acerca del verbo, está hablando acerca de la palabra. Y la palabra hablada toma forma en el Mesías. Y también este Mesías se da a conocer como esa luz que fue creada en el principio, esa luz que fue creada por Dios para traer iluminación al hombre, para traer, ¿cierto?, una luz que resplandeciera en el corazón de las tinieblas. Por eso dice, en él estaba la vida espiritual, la vida, ¿cierto?, sobrenatural, la vida del alma, la vida de la luz y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Habla de que las tinieblas no pueden dominar la luz, porque donde hay luz de la vida, ahí no hay tinieblas. Es como cuando estamos en una habitación y apagamos todas las luces, ¿cierto? No es que no es que nosotros prendamos, no es como que prendamos las tinieblas, ¿cierto? No es que prendamos la oscuridad.
La oscuridad es el resultado de la ausencia de luz. Nosotros quitamos la luz y como consecuencia quedan las tinieblas. Entonces, dice eso, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron, las tinieblas no la dominaron, ¿cierto? Y es lo mismo que compartimos. La vida en sí viene a través de esta luz, ¿cierto? Están unidas, ambas cosas representan al Mesías, ¿cierto? Ambas cosas representan a Cristo. La luz de la vida, la luz, ¿cierto? Espiritual que resplandece sobre aquellos que creen en Él. Aquella luz verdadera, dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz que decimos que estaba oculta para los hombres malos, ¿cierto? Porque Dios la creó y era buena en gran manera, se da a conocer a través del Mesías, a través de Jesús. Por eso Él dice, yo soy la luz, mencionando esta luz que fue creada en el principio, que no era el sol, que no era la luna, sino que era la luz eterna que ilumina a todo hombre y aquella luz que hace que las tinieblas retrocedan. Versículo 36. Jesús sigue hablando acerca de eso, dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis también hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahí también da una señal que aquel que cree en él, que aquel que le recibe, que aquel que cree en su llamado, que cree en él como Mesías, también pasa a ser un portador de la luz, ¿cierto? También pasa a ser un hijo de la luz. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. Le está hablando de creer en Él. Y a través de este creer en Él alcanzaban la vida, alcanzaban la luz y pasaban a ser hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos. Esto también lo vemos cuando Jesús llama a creer en Él, en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cierto? Cuando Él dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿cierto? No esté en tinieblas, sino tenga vida eterna, sino que venga a la luz y la luz resplandezca sobre él. También el apóstol Pablo habló acerca de esto, ¿cierto? Habló acerca de esta luz. Lo vemos en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos. Claro, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cierto? Cuando éramos tiniebla, cuando le está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? A la iglesia de Efesios, cuando estaban en tiniebla, cuando aún no se les había revelado el Mesías, cuando aún no habían creído en Cristo, de hecho, cuando aún no habían recibido a Jesús, ellos estaban en tiniebla. En otro tiempo éramos tiniebla, dice Pablo, y aunque él era judío, está reconociendo que eran tinieblas, ¿cierto? Que estaba, al no resplandecer Jesús en él, estaban en oscuridad. Mas ahora soy hijos de luz, ¿cierto? Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Lo mismo que Jesús hablaba, ¿cierto? En el versículo 36, ¿cierto? Cuando les dice que crean y serán hijos de luz, lo mismo que está hablando aquí el apóstol Pablo. En otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Quiénes son los que andan como hijos de luz? Aquellos que creen en Él, aquellos que reciben la luz, aquellos que le resplandeció, ¿cierto? La luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Hay otra palabra, hay una palabra que dice, yo siempre cito, dice que si el Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 5. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto,
entre los que se pierden está encubierto. Aquí si cambiamos la palabra evangelio por la palabra, es si la palabra está encubierta, entre los que se pierden está encubierta. A eso no es revelada la palabra. En los cuales, dice, el Dios de este siglo, aquí dice Dios con D minúscula, está hablando del ídolo o en este caso del falso Dios de este siglo. La palabra siglo habla de mundo, ¿cierto? El Dios con minúscula de este mundo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la luz de la palabra de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos suyos por amor de Jesús. Entonces, si la palabra está velada, si la palabra está encubierta, si la palabra está como oculta, para los que se pierden está oculta. A quienes Satanás le ha cegado el entendimiento, cegó sus ojos del entendimiento, ¿cierto? Le cegó su ojo del entendimiento, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz de la palabra, la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los que no pueden recibir esta luz? Los que por cuanto el enemigo ha cegado su entendimiento no creen en él, ¿cierto? Aún viendo las señales, aún viendo los milagros, aún predicando la palabra, escuchando una y otra vez, ¿cierto? Por cuanto el enemigo ha cegado su entendimiento, no le resplandece la palabra, ¿cierto? Pero nosotros nos ha resplandecido, y como nos resplandeció la palabra y recibimos la palabra, somos hoy día hijos de luz. Somos portadores de esta luz que era oculta en otro tiempo, pero fue revelada y fue manifestada a través del Mesías. Y fue manifestada y depositada a través de creer en el Mesías en todos aquellos que creen en él, que caminan con él. Mire, veamos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Mateo 5:14. ¿Cómo dice Elisa? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. ¿Y el 15 cómo dice? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús hablándole a sus discípulos? Jesús hablando a los que habían creído en él. Les dice lo mismo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ilumina. ¿Cierto? Ni se prende, como decía en el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Claro, entonces no se prende una luz para ocultarla bajo una vasija, sino que se pone en un candelero para que ilumine todo lo que está alrededor. Entonces, cuando nosotros hemos recibido esta luz, cuando hemos recibido la palabra, cuando hemos creído en el Mesías, esta luz viene a primero depositarse sobre nosotros y reprender todas las tinieblas que estaban en nosotros, traer vida sobre nosotros. Y luego esa misma luz nos transforma en luz para el mundo, nos transforma en luz, en hijos de luz. Y estos hijos de luz no pueden esconderse, sino que están para iluminar, ¿cierto?, las tinieblas. Hoy día el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice. Sabemos que somos de Dios, dice el libro de Primera de Juan. Y el mundo entero está bajo el maligno, a quienes cegó el entendimiento para que no le resplandezca la palabra, ¿cierto? Entonces a nosotros, como somos hijos de luz y hemos recibido la palabra, hoy día Dios nos llamó para que ilumináramos. ¿A través de qué? A través de nuestros testimonios, a través de nuestra vida, a través de vivir a Cristo, a través de andar como hijos de luz. A través de esto nosotros podemos ser verdaderas luces, ¿cierto? Y donde llega la luz, las tinieblas tienen que retroceder, porque las tinieblas no prevalecieron. Dice, la luz tiene como condición propia la de comunicarse disipando las tinieblas. Fue el primer elemento criado por Dios.
El Or Haganús, luz que se oculta, es la luz del Mesías que recibe el creyente que permanece en él. En la Biblia, la luz equivale al verdadero conocimiento de Dios, de tal modo que el salmista dice, Salmo capítulo 36, versículo 9. Salmo 36, 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida y tu luz veremos, en tu luz veremos la luz. Amén. Contigo, ¿cierto? El salmista está hablando acerca de Dios, ¿cierto? Contigo está el manantial de la vida, contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz, en tu luz, en tu luz, en tu resplandor. Veremos la luz y esta luz resplandecerá sobre nosotros, ¿cierto? Hablamos de que esta luz es el verdadero conocimiento de Dios. Es como la profundidad, el resplandor de Dios. Dice también el Salmo 97:11. Anótelo, yo lo leo. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Esta luz revelada, esta luz oculta, ¿cierto? Está para los justos, para los que reciben el Mesías. No los justos que viven en su propia justicia, sino los que han sido justificados por la sangre del Mesías. Esto luz resplandece y trae alegría en los corazones de los rectos. Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías 9, 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén, ¿cierto? El pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en valle de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Uno de los evangelistas, no recuerdo si es Mateo o no, uno de los 3 evangelios sinópticos, mencionan esta palabra, citan esta palabra, haciendo alusión a Jesús cuando anda en la tierra de Zabulón, ¿cierto? En esa tierra de la costa, ¿cierto? Y dicen que esta palabra se cumple. Esos pueblos que estaban en tinieblas vio gran luz, los que moraban en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuál luz? La luz del Mesías. Mateo, ¿cuánto? 12. Mateo 12, ¿cómo dice Elisa? No, 4:12. No, pues léelo. Sí. 4:12, Mateo 4:12, que no la tengo aquí la cita. Mateo 4:12, claro, hace mención a esta cita de Isaías. ¿Cierto? También el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Claro, entonces, en medio de una generación que está en tinieblas, en medio de una generación que está en oscuridad, ¿cierto? Debemos andar como hijos de luz y debemos resplandecer. Dice, solo es luminosa la vida del que Cristo se hace luz en él por su presencia. El creyente no es luz por sí mismo, sino que la luz de Dios le es comunicada por la presencia de Cristo en él. El creyente en cierta forma es como la luna, ¿cierto? Nosotros somos como la luna, porque la luna no alumbra con luz propia. La luna no es que ella sea la que resplandece. La luz refleja la gloria del sol. La luna refleja el reflejo del sol, y esto hace que en ella se ilumine, ¿cierto? Se ilumine el reflejo del sol y que proyecte una luz, ¿cierto? A la tierra, y que sea un luminar. Nosotros debemos ser eso. Tiene que ver en nosotros el reflejo, ¿cierto? Del Mesías, y a través de este reflejo
podamos iluminar. No iluminamos con luz propia, no es que nosotros seamos la luz porque seamos, como diría yo, más bacanes que otros, más bacanes que el mundo, sino que hoy día la luz de Cristo es la que resplandece en nosotros, nos sacó de las tinieblas y hoy día podemos proyectar luz a través de vivir a Cristo, a través de vivir su palabra, a través de vivir en su presencia, podemos también proyectar la luz del Evangelio de la gloria del Señor. Hay varios salmos, si quieren anoten, no nos vamos a alcanzar a leer, pero está el Salmo 27, 1, ese que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. También está el Salmo 36, 9 y el Salmo 43, 3. Dice: el creyente no es luz en sí mismo, pero lo es en el Señor. La acción salvadora de Dios hace posible esta transformación, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Entonces, esta luz que estaba oculta en el Génesis y oculta para el hombre natural, se reveló a través del Mesías. Y a través del creer al Mesías y recibirlo, todos los que han creído en él vienen a ser también portadores de luz, hijos de luz, reflejos de la imagen de aquel que nos llamó por su gloria y por su misericordia para que fuéramos luz al mundo. Volvemos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 37. Entonces, cerrando un poco lo de la luz, cuando Jesús está hablando de la luz, no está hablando de una luz cualquiera, está hablando de la luz que fue creada, ¿cierto? Tampoco está hablando de la luz infinita, sino de la luz, ¿cierto? Del Jajaganús, de la luz oculta, esa luz que fue revelada a través del Mesías. Juan capítulo 12, versículo 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? A pesar de que Jesús le hablaba de que él era la luz, a pesar de todas las obras que el Mesías había hecho, ellos aún así seguían sin creer, ¿cierto? Aún así no creían en él, no creían porque habían dispuesto, y habíamos estudiado antiguamente también eso, no creían porque habían dispuesto en su corazón el no creer, se habían dispuesto en su corazón el no recibir al Mesías, porque recibir a Jesús era echar por tierra toda su religiosidad. Si Jesús los confrontaba y le decía que aparentemente ellos parecían gente justa, pero a la verdad estaban llenos de maldad. Me encanta la palabra cuando dice: ustedes mueven cielo, mar y tierra para ganar un discípulo, para ser un prosélito, y cuando ganan un discípulo lo hacen 10, 100 veces más hijo del diablo que ustedes mismos. Entonces Jesús confrontaba su religiosidad y echaba por tierra las prácticas religiosas que en verdad no afectaban a nadie, ¿cierto? Ellos, aún que tenían su religiosidad, tenían sus ritos, tenían todas sus costumbres, ¿cierto? Religiosas, vivían en una oscuridad litúrgica que le impedía que le impedía poder recibir la luz que estaba frente a ellos. Por eso dice que todo esto ellos no creían, para que se cumpliese la palabra anunciada por el profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Eso está en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 1. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Amén, ¿cierto? Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Poderoso el libro de Isaías capítulo 53.
Es increíble, pero hasta hace un tiempo atrás los judíos esta palabra no la leían. Y de hecho estaba como cambiado un contexto cuando habla de que, dice, cuando habla de que horadaron sus manos, ¿cierto? Cuando habla de que sus manos fueron perforadas, la palabra no recuerdo cuál era, pero esa palabra fue cambiada, no la tenían literalmente así. Y ellos aquí hablan acerca de los sufrimientos de Isaías. Ellos dicen que estaba hablando acerca de sí mismo, pero estaba hablando aquí del sufrimiento del Mesías, del cántico del siervo sufriente. Versículo 39 dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cierto? Otra cita que está en Isaías capítulo 6, versículo 9. ¿Cierto? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías 6:9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya sanidad para él. Dios mismo permitió que el pueblo de Israel y los judíos religiosos fueran cegados. ¿Para qué? Como habla la parábola, que el Señor mandó a buscar, ¿cierto?, a los convidados de la fiesta y cada uno puso sus prioridades por sobre la invitación del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? Ir por las plazas, ir por los collados y traer al despreciado, al cojo, al enfermo. Y es un poco el plan de salvación. La salvación no estaba destinada solamente para los judíos. En cierta forma Dios permitió que ellos fueran cegados para que no recibiesen al Mesías. Y a través de rechazar al Mesías, todos nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, que en otro tiempo estábamos en tiniebla y recibimos al Mesías, venimos a pasar a ser pueblo de Dios. Por eso dice también en el capítulo 1 del libro de Juan, dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Habla que al mismo pueblo de Israel, ¿cierto? Y a la humanidad entera, Él vino, ¿cierto? A lo suyo vino, a lo que Él creó, pero los suyos no le recibieron, ¿cierto? Pero a los que sí le recibieron, a este les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estos no vienen de un linaje, estos no son judíos, no son israelitas, no son griegos. Estos nacieron de Dios, nacieron a una vida espiritual, nacieron a una vida sobrenatural. Por el poder de la palabra, por el recibir el mensaje de Cristo, vinieron a ser hechos hijos de Dios, hijos de luz. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Anótela para que estamos en los últimos minutos y podamos, ¿cierto?, terminar. Dice, porque la palabra, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a aquellos que fueron cegados. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y por último, la última cita que vamos a leer, segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. El pueblo de Israel endureció su corazón, viendo señales. Hablábamos acerca del profeta Jeremías el domingo, de cómo fue enviado y perseguido y apresado. Y así hicieron con muchos de los hombres de Dios que él le enviaba.
Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén y ve Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. El corazón de ellos se endureció, el corazón de ellos se engruesó para no recibir la palabra, para no recibir al Mesías. Y a causa de esto, cuando lo tuvieron frente, cuando estaba la luz oculta, la luz de la gloria, en vez de recibirla, la rechazaron. En vez de poder verla, gloria a Dios, la persiguieron. En vez de recibir al Mesías, lo apiedraron. Es tremendo. Pero a través de su desprecio, el pueblo que estaba en tiniebla pudo alcanzar salvación. A través de su rechazo, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, vinimos a ser pueblo de Dios, tal y como estaba profetizado en el libro de Oseas. Los que no eran su pueblo, vinimos a ser pueblo. Y entonces también los que no éramos luz, a través de su palabra, pudimos venir a ser luz. Este es el estudio de hoy, ¿cierto? Lo hicimos un poquito más cortito porque también empezamos un poquito más tarde. Pero poderoso lo de la luz, poderoso lo que el Señor hace. Y aunque ellos decidieron no creer, a los que sí creyeron, a los que sí recibieron, el Señor les transformó y le hizo luminares en medio de las tinieblas. Así que ese es el estudio. Vamos a dejar los micrófonos abiertos para que compartamos algo si quieren compartir. Y luego terminamos orando el estudio de hoy. Bien, me llamó la atención, hermano, de este estudio, el hablar de la luz, si bien fue bien resumido, pero tanto que decir de lo que era la luz, en este caso, y la luz representa. Entonces, cuando usted nos lleva a Génesis y nos habla de la luz que estaba ahí, bueno, hoy día, como hablábamos a comienzo, se nos cae un poquito el velo con respecto a la luz y tantas cosas. Entonces, es maravilloso entender cuando Jesús se refiere a la luz. Y lo otro, me llamó la atención eso, el ejemplo que puso al último de la luna. Sí, sabíamos, pero relacionarlo, porque a veces nos creemos tan especiales que creemos que brillamos con luz propia, pero nada más que es el reflejo de la luz de Cristo en nuestra vida. Entonces, qué importante y a medida que nosotros nos acercamos más, pensando siempre en este ejemplo, cada vez que la luna absorbe más el reflejo del sol, se ve más grande y tenemos luna llena, luna nueva y todo. Entonces hay una luna que es tan grande que en el verano se ve una tremenda luna. Y podemos relacionarlo cuando más relación tenemos, más cerca de Cristo, más nos metemos en la luz, por supuesto vamos a brillar más en medio de esta sociedad, pues en medio de este mundo. Entonces, para mí me llama mucho la atención el tema de la luz. Yo lo vi así tan sencillo, tan por encima, pero es muy, muy profundo, así que qué importante. Y a veces nosotros queremos, personalmente, queremos hablar tanto, si tuviéramos cerca y reflejar la luz de Cristo, el hecho de que andemos, y pasa a veces que usted va a lugares y la gente dice, ¿qué pasa con esta persona? Es diferente, porque en cierto modo está reflejando la luz de Cristo. Y qué importante es eso, tener una buena, poder absorber la luz de Cristo en nuestra vida. Y eso se hace a través de lo que hoy día estamos haciendo y también teniendo una relación más cerca en cuanto a oración y todo lo que conlleva una vida cristiana. Amén, poderoso la palabra. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra luz, no se trata de nuestros méritos, se trata de que reflejemos su imagen, y para que reflejemos su imagen tenemos que tener comunión con Él, tenemos que acercarnos como Él, tenemos que acercarnos a Él, escuchar su palabra, vivir una vida en comunión con Él, renunciar, y no solo el hecho de quizás congregarnos, que es muy importante, no es solo el tema de practicar lo eclesiástico, sino que en nuestro secreto, en nuestra soledad,
vencer nuestras debilidades cuando nadie nos ve y en realidad estoy solo con aquellas cosas que quizás me cautivan o me aprisionan o cadenas que nosotros tenemos quizás desde niño, desde nuestra juventud, poder también tener la valentía de confrontar esas cosas y romperlas, ¿cierto? Y poder decir no cuando tengo que decir no y cuando nadie me ve, cuando estoy solo con el Señor. Eso también es hacer luz en los secretos. Eso a veces no es difícil. No digo, nos es difícil a todos nosotros el vivir, el renunciar, el dejar malas prácticas quizás, que nadie se va a enterar, pero vivir a Cristo, eso es vivir a Cristo y que en verdad necesitamos eso. A medida que renunciamos a eso, Dios cada vez se empieza a reflejar más en nosotros. Podemos portar, podemos ver, podemos testificar sin avergonzarnos de que quizás vivimos una vida de doble ánimo o de que quizás hemos fallado. Estamos seguros de que Él habita en nosotros. Así que eso, no sé si hay alguien más que quiera compartir algo, la pastora, que yo sé que tiene la hermanita Eliseta ahí, algo que quiera compartir igual del estudio. Hermana Elisa también. ¿Ah? De a uno, tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por poder estudiar, por poder acercarnos, dedicar, aunque sea un poco de tiempo, una hora, lo que dediquemos y a veces nos cuesta tanto, pero también dedicar tiempo siempre va a traer la palabra algo, siempre va a traer una bendición sobre nosotros, siempre va a traer una bendición y que se pueda reflejar su imagen en nosotros. Y aunque muchos hayan decidido no creer, porque están cegados, que nosotros a través de la palabra, que como digo o como hemos compartido en otras situaciones, que el incrédulo, que aquel que no cree en el Señor, que aquel que nunca ha ido a una iglesia pueda ver reflejado en nosotros la palabra, podamos ser como Biblia, como luz en medio de las tinieblas y que ellos puedan ver en nosotros algo diferente y podamos reflejar la luz del Evangelio. Así que vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedir a la pastora que si puede orar, ¿cierto? Para enviarnos en bendición el estudio de hoy. Por tu amor, Señor, por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos ha sido compartida, Señor. Gracias, Dios mío. Señor, cada día cobra más relevancia, Señor, y más importancia que nosotros como tus hijos, Señor, reflejemos, Señor, que reflejemos a ti, Señor, que cada día, Señor, podamos desaparecer más nosotros y pueda, Señor, darse a conocer más Cristo. Ayúdanos, Señor, por misericordia, ayúdanos a hacer esa luz, Dios mío, que el mundo necesita ver en estos tiempos, el mundo necesita ser alumbrado, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por que tú cada día, Señor, vas corriendo ese velo, vas sacando nuestra ignorancia, Señor, y nos vas haciendo, Señor, conocer esta palabra tan hermosa y maravillosa, Señor. Te alabamos y te honramos y te damos gracias por el hermano Sergio. Pedimos que tú le bendigas, Señor, cada día, Señor. Y que Dios mío de la gloria sea, Señor, también prosperado en todo lo que ellos hagan como familia también. Y a cada familia que se dio cita hoy día en este estudio, Señor. Y Dios mío, tú irás añadiendo a otros, Señor. Te honramos y te bendecimos y te damos tantas gracias por esta palabra. Y ayúdanos, Señor, que esta palabra se grabe en nuestros corazones, Dios mío, y podamos ser luz, esa luz que refleja a Cristo en los corazones que están en tiniebla hoy día, que están en oscuridad, Padre, al no conocerte. Gracias por tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga mucho. Chau, chau, Amén. chau, 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 chau. Chao, hermano Hernán, Dios les bendiga mucho. Chao, hermanita Ana, Dios les bendiga mucho. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau a todos. Adiós.